Un dictador durmió en esa cama. Un presidente democrático también. Y entre medias, ese mismo dormitorio acogió a Saddam Hussein. ¿Qué lugar en el mundo puede presumir de haber sido testigo de los sueños de tiranos y demócratas por igual? La respuesta está en un palacio de Madrid que casi nadie puede visitar y que esconde secretos que cambiarían tu visión de la política española para siempre. Suscríbete ahora a Las Casas del Poder. Madrid, noroeste de la ciudad. Existe un edificio que los españoles mencionan a diario sin siquiera darse cuenta. Cuando dicen, la Moncloa ha decidido, la Moncloa responde, la Moncloa niega, están usando el nombre de un palacio como sinónimo de poder absoluto. Pero muy pocos saben la verdadera historia de ese lugar, y créeme, es mucho más oscura y fascinante de lo que imaginas. Porque la Moncloa no es solo un edificio gubernamental, es una residencia que ha visto morir dinastías, sobrevivir guerras y transformarse de capricho aristocrático a fortaleza presidencial. Y todo comenzó con una simple huerta. Siglo XVII. Una condesa llamada Ana de Mendoza posee unos terrenos agrícolas en las afueras de Madrid. Nada especial, solo tierra de cultivo. Pero esa tierra tiene algo que la aristocracia española codicia: ubicación privilegiada. Está lo suficientemente cerca de la corte como para ser relevante, pero lo suficientemente lejos como para conspirar en privado. Y entonces comienzan los cambios de manos. Uno tras otro, los nobles más poderosos de España se pelean por ese pedazo de tierra. Primero Juan Croy, conde de Sora, quien la convierte en la Huerta de Sora. Pero en 1660 aparece alguien que cambiará todo: Gaspar de Haro y Guzmán, marqués del Carpio. Este hombre ya posee la huerta vecina, llamada la Moncloa, por sus antiguos dueños, los condes de Monclova. Pero Gaspar no es un noble cualquiera. Es ambicioso, calculador y tiene una visión. Compra la huerta de Sora y hace algo que nadie esperaba. Manda construir un palacio en lo alto del terreno. No una simple casa de campo, un palacio. Las dos propiedades se fusionan y nace oficialmente el Palacio de la Moncloa. Pero aquí viene lo interesante. Gaspar tiene una única hija, Catalina de Haro. Y Catalina se casa con alguien muy importante: Francisco Álvarez de Toledo y Silva, 10º duque de Alba de Tormes. Sí, la familia Alba, una de las dinastías más poderosas de la historia española. Pero espera, porque la historia se pone realmente jugosa cuando entra en escena una mujer que cambiaría el destino de ese palacio para siempre. 1781. María del Pilar Ana de Silva Bazán y Sarmiento, duquesa viuda de Arcos, compra la Moncloa. Muere 3 años después, pero antes le deja el palacio a su hija, y su hija no es cualquiera. Es María del Pilar Teresa Cayetana de Silva, la 13ª duquesa de Alba, la musa de Goya, la mujer más fascinante, polémica y poderosa de su época. Imagina a la mujer más bella y culta de España, dueña de uno de los palacios más codiciados cerca de Madrid. Las fiestas que organizaban eran legendarias, los rumores sobre su vida privada escandalosos. Y Goya, el pintor más importante del país, estaba obsesionado con ella. La pintó, la inmortalizó y probablemente la amó. Pero la duquesa muere en 1802 sin descendencia. Y aquí es donde el rey Carlos IV hace su jugada maestra. El monarca compra el palacio y lo convierte en parte del Real Sitio de la Florida. Ya no es propiedad privada, es propiedad real. La Moncloa pasa de ser el capricho de aristócratas a ser un símbolo del poder de la corona española. Y durante décadas funciona como residencia real, restaurado por los mejores arquitectos de la época. Fernando VII lo restaura en 1816. La reina Isabel II lo cede al Estado español 30 años después. En 1929 se reinaugura como museo. Todo parece indicar que la Moncloa tendrá un futuro tranquilo,
como joya arquitectónica del patrimonio español. Pero entonces estalla la Guerra Civil. Y aquí la historia da un giro brutal que nadie vio venir. 1936. España se desangra en una guerra fratricida. Madrid es el epicentro del conflicto. Y la Moncloa, por su ubicación estratégica cerca de la ciudad universitaria, se convierte en zona de combate. Las bombas caen, los cañones disparan, los edificios se derrumban uno tras otro. Cuando termina la guerra, el antiguo Palacio de la Moncloa ya no existe. Ha sido destruido casi por completo. Siglos de historia, borrados en meses de violencia. Las columnas que sostenían los salones donde bailó la duquesa de Alba están hechas escombros. Los jardines diseñados para reyes están llenos de cráteres. No queda nada. Durante 10 años, la Moncloa es solo ruinas, un recordatorio amargo de lo que España perdió en la guerra. Pero en 1949, alguien decide que ese lugar debe volver a vivir. Francisco Franco ordena la reconstrucción. No quiere un museo, no quiere un monumento. Quiere un palacio funcional que demuestre que España se está reconstruyendo bajo su régimen. Y encarga el proyecto a Diego Méndez, un arquitecto que tiene la misión de resucitar la Moncloa desde sus cenizas. Méndez trabaja durante 4 años, de 1949 a 1953. Utiliza como modelo la Casa del Labrador de Aranjuez, otro palacio real español. Pero aquí viene el detalle macabro que te va a sorprender. Para construir el nuevo salón de columnas, Franco ordena que arranquen 12 columnas del claustro del Palacio Arzobispal de Arcos de la Llana, en Burgos. 12 columnas históricas, arrancadas, literalmente arrancadas de cuajo y sin miramientos, de un palacio que había sido residencia de verano de los obispos de Burgos durante siglos. Los obispos se las regalan a Franco, y Franco las instala en la Moncloa como trofeos. Así que cuando hoy ves fotos del famoso Salón de Columnas, donde se firman pactos de Estado, estás viendo columnas robadas de otro palacio, columnas que fueron testigo de rezos y ahora son testigo de política. El nuevo palacio se inaugura en 1953, pero no es la residencia del dictador. Franco tiene otros planes. Convierte la Moncloa en una residencia oficial para jefes de Estado extranjeros que visitan España. Es su manera de presumir ante el mundo. Miren lo que hemos construido. España está de vuelta. Y el 3 de junio de 1954 llega el primer invitado ilustre, Rafael Leónidas Trujillo, el dictador de República Dominicana, uno de los tiranos más sanguinarios del siglo XX, un hombre responsable de la muerte de miles de personas, y duerme en el dormitorio principal de la Moncloa como si fuera un héroe. Durante los siguientes 22 años, ese dormitorio acoge a una procesión de líderes mundiales. Dwight Eisenhower, presidente de Estados Unidos, duerme ahí. Richard Nixon también. Y en 1974 llega alguien que hace que Trujillo parezca un aficionado. Saddam Hussein visita España y duerme en la Moncloa. Imagina esa cama, las sábanas que tocó un futuro criminal de guerra, el colchón sobre el que descansó alguien que ordenaría genocidios. Todo eso bajo el techo de lo que hoy es la residencia del presidente del gobierno español. Pero la historia más fascinante de la Moncloa no empieza con Franco ni con dictadores invitados. Empieza en 1977, con un presidente joven, un rey nuevo y una democracia recién nacida que necesita desesperadamente sobrevivir. Adolfo Suárez acaba de ser nombrado presidente del gobierno por Juan Carlos I. Es joven, carismático, pero también está en peligro. La violencia política en España es brutal. ETA mata, la extrema derecha conspira, la extrema izquierda ataca, y Suárez está en el centro del huracán. Su oficina está en el céntrico Palacio de Villamejor, en pleno Madrid, demasiado accesible, demasiado vulnerable. Un coche bomba podría acabar con él en segundos. Así que Juan Carlos y los servicios de seguridad toman una decisión radical: mover la presidencia del gobierno a la Moncloa. ¿Por qué? Porque la Moncloa está aislada, rodeada de jardines,
lejos del centro. Se puede proteger, se puede vallar, se puede convertir en una fortaleza. Entre finales de 1976 y principios de 1977, Suárez traslada toda la maquinaria del gobierno español a ese palacio, que hasta entonces solo había servido para alojar dictadores extranjeros. Y por primera vez en la historia, la Moncloa se convierte en la residencia oficial del presidente del gobierno y su familia. Pero Suárez no se muda a un palacio listo para vivir. Se muda a un museo lleno de muebles antiguos, salones vacíos y fantasmas del franquismo. Así que él lo adapta. Cubre el antiguo patio del palacio hasta la altura de una planta completa para crear el salón de columnas actual. ¿Por qué? Porque necesita un espacio donde recibir a jefes de Estado con traductores, seguridad y todo el protocolo necesario. Ese patio cubierto se convierte en el corazón político de España. Construye una pista de tenis, arregla la piscina, instala más teléfonos porque en plena transición democrática la comunicación lo es todo. Y sus hijos, jugando por los jardines, descubren algo increíble: las ruinas subterráneas de las cocinas del antiguo palacio construido por los duques de Alba. Los cimientos de la historia, literal, bajo sus pies. Y en 1977, ese mismo salón de columnas es testigo del momento que define la democracia española moderna: los pactos de la Moncloa. Sindicatos, partidos políticos de izquierda y derecha, y la patronal se sientan juntos en ese salón, rodeados de columnas robadas de Burgos, y firman un acuerdo, un pacto de país, un compromiso para que España no vuelva a desangrarse en otra guerra civil. Piénsalo, hace apenas 40 años de la guerra civil. Hay gente que todavía recuerda el sonido de las bombas que destruyeron el palacio original. Y ahora, en ese mismo lugar reconstruido, antiguos enemigos firman la paz. Pero Suárez no dura para siempre. En 1981 dimite y llega Leopoldo Calvo Sotelo. Calvo Sotelo es un hombre práctico, no le interesan los grandes gestos. Su mandato es breve, pero hace algo inteligente. Habilita la tercera planta del palacio con nuevas habitaciones y muda ahí la vivienda presidencial. Despeja las plantas primera y principal para actos oficiales. Separa lo privado de lo público y rescata una saleta de música para instalar un piano, porque Calvo Sotelo es un pianista consumado. Imagina al presidente del gobierno tocando Chopin en la Moncloa después de un día de crisis política. Pero en 1982 llega el hombre que transformará la Moncloa más que nadie: Felipe González, socialista, carismático y destinado a gobernar España durante casi 14 años. González odia la decoración del palacio. Lo dice abiertamente: es como una tarta de nata montada con toques de purpurina. Demasiado recargado, demasiado franquista, demasiado falso. Pero no tiene espacio. La presidencia del gobierno está asumiendo cada vez más funciones con la Constitución de 1978. Necesita oficinas, necesita salas de reunión, necesita espacio para su equipo. Así que toma una decisión radical: construir un pabellón separado a unos pasos del palacio principal. Un edificio moderno y funcional donde se celebrarán los consejos de ministros cada viernes, donde trabajarán él y sus colaboradores más cercanos. Y lo decora con cuadros de Joan Miró y arte moderno del patrimonio nacional. De este modo, libera el palacio histórico, lo convierte en un símbolo, en un escenario para actos oficiales y en su residencia privada. Pero el trabajo real, las decisiones de verdad, se toman en el pabellón moderno. Y González tiene otra obsesión: el jardín. Le encantan los bonsáis. Colecciona piedras talladas de Extremadura que hoy pueblan rincones del jardín. Cultiva un pequeño huerto. Planta especies vegetales exóticas que complementan los jardines diseñados en tiempos de Carlos III. Convierte la Moncloa en un refugio verde en medio de la política brutal. Pero en 1996, después de 14 años, González pierde las elecciones. Y llega José María Aznar. Aznar es conservador, metódico, y tiene familia joven.
Cuando se muda a la Moncloa con su esposa Ana Botella y sus hijos, descubre que el palacio no está preparado para una familia normal. Reforma la segunda planta para adaptarla a uso residencial. Construye una pista de pádel en los jardines porque le gusta el deporte. Pinta todas las habitaciones. Restaura las sedas perfumadas que cubren las paredes de algunos salones y habilita una sala de juegos en la tercera planta para sus hijos. Pero Ana Botella, después de supervisar todas las obras, suelta una frase lapidaria que resume la experiencia. La Moncloa es inhabitable para una familia normal. Porque no es una casa, es un palacio, museo, fortaleza, oficina, todo en uno. Es vivir en el trabajo, es tener guardias de seguridad en cada esquina, es saber que cada habitación ha sido testigo de decisiones que afectaron a millones de personas. En 2004 llega José Luis Rodríguez Zapatero, y su esposa, Sonsoles Espinosa, odia lo que ve. Sonsoles decide que es momento de hacer la reforma más radical en la historia de la Moncloa. Consulta a interioristas y arquitectos y toma una decisión polémica: sustituir casi por completo el mobiliario antiguo, excepto el de valor histórico, por muebles de diseño moderno. El resultado es un choque cultural, un palacio neoclásico decorado con estilo Bauhaus, tonos grises y blancos, líneas minimalistas, arte contemporáneo en paredes que vieron pasar a la duquesa de Alba. Mucha gente lo odia, dicen que es sacrilegio, que estás borrando la historia, pero Sonsoles no cede. Renueva también el mobiliario del consejo, reubica esculturas, añade obras de arte contemporáneo, pero respeta la vieja mesa de despacho del general Narváez, un militar del siglo XIX que Juan Carlos I regaló a Adolfo Suárez y que sigue en el despacho oficial del presidente. Esa mesa ha visto firmarse leyes que cambiaron España. En 2011 llega Mariano Rajoy. Al principio hay rumores de que Rajoy no se mudará a la Moncloa, que prefiere quedarse en su casa, que el palacio le parece demasiado ostentoso para los tiempos de crisis económica que vive España. Pero el 21 de diciembre de 2011, Rajoy se instala con su mujer Elvira Fernández Balboa y sus hijos Mariano y Juan. Su despacho es meticuloso, 3 zonas diferenciadas, una con sofás y mesa auxiliar para recepciones, una mesa de trabajo de metal con sillas blancas para reuniones y su escritorio personal de madera oscura. Detrás del escritorio, las banderas de España y la Unión Europea. Y en la pared, el cuadro de Joan Miró, Le Grand Sorcier, de 1968. En la pared derecha, un aguafuerte de Luis Gordillo titulado 10 nostalgias y un olvido. Cada objeto en ese despacho está elegido para transmitir un mensaje. Tradición, pero también modernidad. España, pero también Europa. Arte, pero también trabajo. Y en 2018 llega el actual inquilino, Pedro Sánchez. ¿Qué hace Sánchez nada más mudarse? Cambia el colchón de la cama de matrimonio y pinta el dormitorio principal. Porque ese dormitorio, recuerda, es el mismo donde durmieron Trujillo, Saddam Hussein, Nixon, Eisenhower y todos los presidentes desde Suárez. Imagina la presión psicológica de dormir en esa cama, de saber que cada presidente antes que tú pasó noches en vela en esa misma habitación tomando decisiones imposibles. Y en algún rincón, los bonsáis que Felipe González cuidaba para desconectar de la presión política. Dentro del palacio, la decoración es una mezcla imposible de estilos. Pinturas de Antón Rafael Mengs del siglo XVIII cuelgan junto a obras de Joan Miró del siglo XX. Muebles neoclásicos conviven con diseño Bauhaus. Tapices de la Real Fábrica adornan paredes pintadas en gris minimalista. Y hay una lámpara reloj única en el mundo, obra del relojero François-Louis Godon, que estuvo al servicio de los reyes de España en el siglo XVIII. Esa lámpara ha iluminado 3 siglos de historia. El Salón de Columnas, ese espacio creado al cubrir el antiguo patio, ha visto momentos que definieron España. La firma de los Pactos de la Moncloa en 1977, consejos de ministros en tiempos de crisis, recepciones de Estado, negociaciones secretas que nunca saldrán a la luz. Y todo sobre un suelo que esconde las ruinas del palacio original, los cimientos de la huerta de los duques de Alba, las cocinas subterráneas que descubrieron los hijos de Suárez jugando.
La Moncloa es literalmente historia construida sobre historia, construida sobre historia. Cada presidente que llega modifica algo. Aznar construyó una pista de pádel, González plantó un huerto, Zapatero modernizó la decoración, Rajoy organizó su despacho con precisión quirúrgica, Sánchez cambió el colchón. Son gestos pequeños, pero simbólicos, cada uno intentando dejar su marca en un lugar que es mucho más grande que ellos, cada uno sabiendo que algún día se irán y otro ocupará su dormitorio, su despacho, su silla en el Consejo de Ministros. Y mientras tanto, los españoles siguen usando el nombre de ese palacio como sinónimo de poder. La Moncloa decide, la Moncloa responde, la Moncloa niega. De caminar por pasillos donde se negoció la transición democrática, de trabajar en un despacho donde se firmaron leyes que cambiaron vidas. Porque eso es la Moncloa, no es solo un palacio, es el peso físico de la historia española sobre los hombros de quien vive ahí. Hoy, cuando los españoles dicen «la Moncloa ha decidido», están usando el nombre de un lugar que empezó como huerta de una condesa en el siglo XVII, un lugar que perteneció a la musa de Goya, un lugar que fue destruido en la Guerra Civil, un lugar reconstruido con columnas robadas de otro palacio, un lugar donde durmieron dictadores y presidentes democráticos en la misma cama. Y todo eso está vallado, protegido, escondido del público. Muy pocos españoles han entrado alguna vez en la Moncloa. Es uno de los edificios más importantes del país y uno de los más secretos. Dentro del complejo de la Moncloa hay mucho más que el palacio. Está el edificio del Ministerio de la Presidencia, que también alberga la vicepresidencia, el edificio del portavoz del gobierno, el pabellón donde se reúne el Consejo de Ministros cada viernes, edificios de seguridad, protocolo, servicios, un helipuerto y un refugio subterráneo construido durante el gobierno de Felipe González por si alguna vez España vuelve a necesitarlo. Los jardines, catalogados como bien de interés cultural, son obra del director del Real Jardín Botánico en tiempos de Carlos III. Fueron rehabilitados por el paisajista Javier Winthusen y reformados por Cecilio Rodríguez, el mismo jardinero que diseñó los jardines de Sabatini del Palacio Real y la Rosaleda del Retiro. Caminar por esos jardines es caminar por siglos de historia botánica española. Hay árboles plantados por reyes, fuentes que escucharon conspiraciones aristocráticas. Como si el edificio mismo tuviera voluntad propia. Quizás la tenga. Quizás después de 4 siglos de aristócratas, reyes, dictadores y presidentes, después de sobrevivir una guerra civil que lo destruyó, después de ser reconstruido con pedazos robados de otros palacios, la Moncloa realmente tiene alma propia. Un alma hecha de columnas arrancadas, jardines reales, camas donde durmieron tiranos, despachos donde se firmó la democracia, y fantasmas de todos los que alguna vez caminaron por esos pasillos creyendo que controlaban España. Porque al final, nadie controla la Moncloa. La Moncloa sobrevive a todos. Los presidentes vienen y van. Las crisis estallan y se resuelven. Los gobiernos caen y se forman. Pero el palacio permanece, silencioso, guardando secretos que nunca contará. Y esa es la verdadera historia de la Moncloa. No es la historia de un edificio, es la historia de España condensada en 58.000 metros cuadrados vallados en el noroeste de Madrid. Es la historia de cómo el poder cambia de manos, pero nunca desaparece. Es la historia de cómo los lugares absorben la energía de quienes los habitan, hasta convertirse en algo más que piedra y madera. La próxima vez que escuches «La Moncloa ha decidido» en las noticias, recuerda, ese nombre esconde 4 siglos de conspiraciones aristocráticas, guerras, reconstrucciones, dictaduras, democracia y sueños de poder que se repiten una y otra vez en el mismo dormitorio donde ahora duerme el presidente del gobierno. Y nadie, absolutamente nadie, puede visitarlo sin invitación. Es el corazón secreto del poder español. Y seguirá siéndolo mucho después de que todos nosotros hayamos olvidado los nombres de los políticos actuales.
porque la Moncloa no pertenece a ningún presidente. Los presidentes pertenecen a la Moncloa.